Buenas tardes, hermanos. Hoy otra vez vuelvo a compartirles la palabra de Dios. Gracias a Dios por sus vidas. Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta del apóstol Juan, en la primera carta. Vamos en el capítulo 5, ya en la recta final de esta carta. Entonces, vamos a leer el texto sobre el que hoy vamos a estar hablando. Síganme en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, vamos a estar viendo versículos 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, esta tarde te doy gracias, Padre, por bendecirnos con tu palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. También, Señor, te pido que esta tarde abras nuestros corazones para estar atentos a tu palabra, Señor. Te pido que también abras el entendimiento, el corazón de mis hermanos, para lo que hoy compartamos, Señor, sea de bendición para sus vidas, Señor. Te pido que pases por alto, Señor, mis errores, Señor, que me ayudes a exponer tu palabra fielmente, Señor. Te pido, Dios, que me ayudes, Señor, y que este tiempo sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén. En febrero del 2020, un joven de 15 años en Alicante, España, tuvo una discusión con su madre debido a las notas escolares bajas que traía. Su madre decidió suspenderle o apagarle el internet, y este joven tomó la decisión de quitarle la vida. Pero no solo lo hizo a su mamá, también a su hermanito de 10 años y a su papá también. Este hecho conmovió al país y quizás a muchos otros países cuando escucharon esta noticia sobre este joven. Lo más sorprendente de este joven y sus actos no fue lo que hizo con la vida de sus progenitores y de su hermanito, sino que después de cometer este terrible acto, se puso a jugar videojuegos por 3 días. Pues él sabía que iba a terminar en la cárcel, entonces fue insensible ante lo que había hecho. Y nosotros muchas veces mostramos una insensibilidad ante el pecado. Lo abrazamos, no le damos importancia a nuestros actos cuando pecamos. Y a mí me gusta cómo el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, en su carta, en el capítulo 1, expone cómo va progresando el pecado en la vida del creyente. Vamos a primera de Santiago, a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 15, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí Santiago nos trata de mostrar cómo el pecado puede empezar de una forma pequeña o no tan peligrosa. Y yo me imagino a este joven cuando era un niño. Sus papás lo cuidaron, lo alimentaron, le hicieron cariños.
Sin embargo, con el tiempo, esta persona creció y se volvió en alguien letalmente peligroso. Lo mismo ocurre con el pecado. Muchas veces puede empezar como algo que no parece peligroso, que no va a causar ningún daño a nadie, pero si permitimos que vaya creciendo, se vuelve algo que puede terminar con nuestra vida. Y no solamente puede terminar con nuestra vida física, puede terminar con nuestra vida espiritual, puede apagar nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos jugar con el pecado. El pecado siempre se toma las cosas en serio. Él nunca va a jugar con nosotros. Él siempre va a buscar destruir nuestras vidas, destruir nuestra vida espiritual. El pecado nunca se anda con medias tintas. Él siempre va a llegar hasta las últimas consecuencias en nuestra vida. Incluso si implica que nuestra vida espiritual se muera. El pecado es algo que nosotros debemos siempre odiar. Es algo que debemos rechazar con todas nuestras fuerzas. Debemos huir de él cuando es necesario, resistirle, combatir contra el pecado. Y también tenemos que tener presente que el pecado siempre va a tener una lucha durante el resto de nuestras vidas de este lado de la eternidad. Entonces, no podemos permanecer insensibles ante el pecado. Nuestro mayor deseo debe ser siempre estar alertas para combatir ese pecado que siempre va a buscar acabar con nuestra vida espiritual. Me gusta un comentario del pastor John MacArthur sobre el pecado. Cuando me preguntan qué me atrae del cielo, no son las calles de oro transparente, ni las puertas de perla. Es la ausencia del pecado. Estoy cansado del pecado. Cuando escuché este comentario del pastor John MacArthur, yo me sentí identificado con esa angustia, con esa desesperación de ya no pecar contra el Señor. El pecado nos agota. Por eso es que nosotros debemos estar alertas ante el pecado. Y no sé si ustedes también se identifiquen con el pastor John MacArthur, con este comentario, de sentir una tristeza, un dolor por ofender al Señor con el pecado. Y creo que esta sensación, este sentimiento que trae el pecado a nuestra vida y de lo que hace en ella y sobre todo cómo ofende a nuestro Señor, lo sintió también el apóstol Pablo. Lo podemos ver en Romanos 7, 22 al 25, cuando él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos ver cómo el apóstol Pablo también se sentía con esa desesperación de desprenderse del pecado. Nosotros sabemos que es imposible no pecar, pero también, si recordamos, nosotros ya no somos esclavos del pecado. El Señor nos ha hecho libres del pecado y podemos decidir pecar o no. No somos como el mundo, que es esclavo del pecado y es lo que sigue todo el tiempo. El pecado en los creyentes ya no tiene dominio. Y la predicación de hoy la he titulado: El pecado es tu enemigo, no lo abraces. Y la he dividido en dos partes: el pecado que lleva a muerte y todo pecado quebranta la ley de Dios. Nuestro primer punto, el pecado que lleva a la muerte, vamos a nuestro texto de 1 de Juan 5, 16. Dice la palabra de Dios: y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, la primera pregunta que viene a mi mente al leer este texto es: ¿qué es el pecado? En teología, el pecado se le llama amartiología,
es la parte de la teología que estudia el pecado. Y hablar del pecado nos podría llevar mucho tiempo. Entonces solo voy a mencionar algunas palabras que se usan para hablar o dar la definición de pecado. Una de ellas es amartía o amartano en su forma verbal del griego, que significa no dar en el blanco, errar o estar equivocado. Esta palabra la usa Pablo en Romanos 3:23. Otra palabra que se usa también para definir el pecado en hebreo es pasá, cuyo significado es rebelarse, transgredir o traicionar. Y la usa Isaías, capítulo 1, versículo 2, cuando menciona, y ellos se rebelaron o pasá contra mí. Sé que a veces aprendernos un término no es tan práctico y me gustaría compartir una definición de pecado que muchos predicadores la han usado y yo también hoy me he tomado la libertad de usarla, y es de Susana Wesley, que dice lo siguiente: todo aquello que debilite tu corazón, menoscabe la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu percepción de Dios, te quite el gusto por las cosas espirituales, todo aquello que aumente la autoridad del cuerpo sobre la mente, eso es pecado para ti, por muy inocente que parezca en sí mismo. La voy a repetir una vez más. Todo aquello que debilite tu corazón, menoscabe la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu percepción de Dios, te quite el gusto por las cosas espirituales, todo aquello que aumente la autoridad del cuerpo sobre la mente, eso es pecado para ti, por muy inocente que parezca en sí mismo. Continuamos en nuestro texto en 1 de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, esta frase, que no sea de muerte, inevitablemente trae a nuestra mente la pregunta: ¿existen pecados que llevan a la muerte? ¿O existen pecados que son de muerte si se cometen? Esta pregunta se la han hecho muchos estudiosos a través del tiempo y ha generado diferentes posturas con respecto a cuál es el pecado de muerte. Y en su intento por dar respuesta a esta pregunta de cuál es el pecado de muerte, la Iglesia Católica Romana hizo una clasificación que es conocida como pecados capitales y pecados veniales. Más adelante vamos a ver a qué se refieren con pecados capitales y cuáles son los pecados veniales. Los cristianos no usamos esta clasificación, pero hemos creado otra clasificación que no se dice abiertamente, pero sabemos que sí se utiliza, y es los pecados escandalosos y los pecados respetables. Los pecados escandalosos como el adulterio, homicidio, pornografía, el robo, todos aquellos pecados que son visibles son escandalosos, pero aquellos pecados respetables son los más comunes que se practican en las congregaciones, como la impiedad, la ansiedad, la frustración, la ingratitud, la falta de dominio propio, la ira, la envidia, los celos, la mundanalidad. Estos pecados respetables, ya llevamos un estudio los miércoles. Si usted no lo recuerda, probablemente es porque no viene los miércoles. Pero debemos tener claro que intentar clasificar el pecado no tiene ningún sentido, pues todo pecado ofende a nuestro Dios. Hay quienes piensan en lo que llaman la justicia social,
que a cierto grupo de personas que han sufrido o que han pasado situaciones difíciles, no se les debería dar el Evangelio de una forma tan directa, sino que debemos diluir con algo para que no sea tan fuerte. Pero siendo honestos, delante de Dios, ¿cuántas personas inocentes existen? No existe ninguna víctima delante del Señor. Todo ser humano ha pecado contra Dios. Y hasta donde yo sé, la única persona que viene a mi mente que ha sido una víctima y que ha pasado por sufrimiento, por dolor y una muerte en la cruz, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido la única víctima que ha existido en este mundo. Y Él decidió que así fuera. Él quiso entregar su vida y pagar el precio de nuestros pecados a través del sufrimiento, a través del dolor y también a través de una muerte en la cruz pagando el precio. Retomando lo de las posturas sobre el pecado de muerte, existen varias posturas y al final decidí solo compartirles tres. Una de ellas, la que es conocida por la tradición y por nuestro país, que es muy católico, romano en la mayoría de las personas. Y las otras dos posturas son las que los estudiosos consideran como más aceptables. Entonces, iniciemos con la primera postura, que es la de los católicos romanos, que hacen una separación entre pecados capitales o mortales y los pecados veniales. Esta clasificación tuvo su origen en un principio basada en el Antiguo Testamento, donde, si nosotros recordamos, había una serie de pecados que se castigaban con la muerte y había otros pecados donde la justicia o la aplicación del pago no era la muerte, era solamente un juicio donde la persona podía hacer una expiación o retribuir el mal que había hecho. Pues después, con el tiempo, esta clasificación se volvió un dogma de fe en los católicos romanos y clasificaron los pecados mortales o capitales en 7, que son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Y estos pecados provocaban la separación entre el creyente y Dios. Podemos decir que si cometía una persona estos pecados capitales, inmediatamente traía la pérdida de la salvación. Entonces, nosotros sabemos que eso es un error, no se puede perder la salvación. Pero ellos encontraron una solución para este problema y fue a través de lo que ellos llaman el sacramento de la penitencia. Entonces, a través de la penitencia, el creyente, aun cuando ya está muerto, podía restaurar su relación con Dios con la penitencia. Y los pecados veniales eran aquellos pecados que no provocaban esta separación entre Dios y el creyente. Sin embargo, afirmaban que estos pecados veniales podían, con la práctica, volverse pecados capitales o de muerte. Sabemos que esta postura es totalmente anticristiana y antibíblica, partiendo de que simplemente la salvación no se pierde y que tampoco existe lo que llamamos penitencias. Lo que nosotros hacemos cuando pecamos contra el Señor es buscarlo en oración y reconciliarnos con Él nuevamente y restaurar nuestra comunión con Él. Ahora voy a compartirles una de las posturas que la mayoría de los estudiosos comparten a lo que se refiere el pecado de muerte. Esta postura afirma que Juan está diciendo que se trata de un creyente practicante. ¿Esto qué significa?
nosotros vimos que no todos los que se sientan aquí en la silla, que no todos los que están aquí enfrente de mí, o que vienen los domingos o los miércoles y se reúnen, no todos son cristianos verdaderos. Y vemos que Juan precisamente habla de este tipo de creyentes en 1 de Juan 3:6. Vamos una hojita o dos atrás. 1 de Juan 3:6, y dice el apóstol: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Perdón, es 3:6, leí 1:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí Juan está hablando de las personas que viven una vida de pecado constante, donde a estas personas no les importa pecar contra Dios. Y dice Juan que no conocen al Señor quienes viven una vida así. Y también Juan, en este mismo capítulo, en esta misma carta, en el capítulo 2, 19, habla de lo que ya vimos, de los falsos cristos. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí Juan está hablando de esos creyentes que nunca lo fueron, que en algún momento de su vida terminan abandonando las congregaciones. Y Juan afirma, ellos nunca fueron realmente unos creyentes verdaderos. Y muchas personas que hacen esto terminan rechazando a Jesucristo y lo que alguna vez profesaron creer. Terminan diciendo que Jesucristo no es el Salvador que murió en una cruz por los pecados de los seres humanos, por los pecados tuyos, por los pecados míos. Ellos niegan eso y simplemente terminan viendo a Jesucristo como un personaje histórico, lo rechazan como Dios, y ese rechazo se le llama apostasía. Y podemos verlo como Hebreos también los define a este tipo de personas. Vamos al libro de Hebreos 6, unas hojitas atrás, Hebreos 6, versículos 4 al 6. Dice el escritor de Hebreos: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, sigue hablando sobre este tema, capítulo 10, versículos 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El libro de Hebreos nos habla de estas personas que apostatan de lo que una vez abrazaron. Quizás esas personas estuvieron sentadas a su lado. Quizás esa persona incluso estuvo en un púlpito. Quizás esa persona participó en la iglesia. Tal vez esas personas fueron miembros activos de una congregación, pero al final terminan
rechazando a Jesucristo, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Este pecado se le llama apostasía y es considerado un pecado de muerte, porque así como lo señala Hebreos, no es posible que alguien que rechaza a nuestro Señor Jesucristo pueda tener salvación. Y es lo mismo que hicieron los líderes judíos en Mateo 12, 31 al 32, que nosotros conocemos como el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si vemos, esta misma acción es igual que las personas que apostatan de su fe. Terminan rechazando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. El siguiente punto es también otra postura respecto al pecado de muerte que muchos estudiosos también consideran que es bíblicamente correcto. Si retomamos nuestro texto en Primera de Juan, capítulo 5, verso 16, seguimos ahí en el 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, quienes afirman esta postura o sostienen esta postura, dicen que se trata de aquellas personas que realmente son creyentes, son verdaderos creyentes, pero que han cometido un pecado o una serie de pecados donde han ofendido al Señor de tal forma que Él decide quitarles la vida. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 11, 29 al 30, cuando el apóstol Pablo está hablando de las personas que son creyentes, pero que tomaron la cena del Señor de forma indigna. Trajo tal vergüenza al Señor Jesucristo que Dios decidió quitarles la vida. Y el apóstol Pablo menciona que también algunos enfermaron a causa de eso. Y vemos otro caso también que todos conocemos en Hechos 5. Vamos a Hechos 5, el caso de Ananías y Zafira. Vamos a Hechos 5, capítulo 5, versículos 1 al 11. Esta historia es muy conocida por todos los cristianos. Si ya estamos ahí en Hechos 5, versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí vemos otro ejemplo de cómo el Señor, a causa de un pecado, decide quitarle la vida a estas personas. Nosotros actualmente, o al menos yo no he sabido de estos casos donde a personas que viven en un pecado
han muerto a causa de él. Probablemente ha sucedido, pero no nos hemos enterado que fue por eso. No lo sabemos, pero podemos ver que es algo que puede ocurrir, es algo que Dios puede hacer. Y nosotros muchas veces tomamos una actitud como la de Ananías y Zafira, donde tenemos el descaro de pecar contra Dios y no sentir ninguna culpa, pensar que Dios no se va a dar cuenta. No sé qué es lo que pase en esos momentos por nuestra mente, pero pecamos con esa desfachatez, por así decirlo, donde no consideramos a Dios, no hay arrepentimiento en nuestro corazón. Debemos tener cuidado en nuestro pecado, debemos buscar. Nosotros podemos ver que las personas pueden pecar contra Dios y llegar a morir a causa de abrazar este pecado o esta serie de pecados, y Dios puede tomar su vida o llevarlos a una enfermedad. Nosotros lo podemos ver otro caso en 1 Corintios 5:5. Vamos unas hojitas adelante. 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí Pablo está hablando de una persona que estaba involucrada en un pecado de inmoralidad. Entonces, Pablo pide a los líderes, a la iglesia, que esta persona sea entregada a Satanás para que su carne sea destruida o su vida sea quitada, pero su espíritu permanezca salvo. Ahora, nosotros no creemos muchas veces que estas situaciones ocurran. Sin embargo, esto no significa que no esté pasando o que no pueda pasar. Por eso yo los invito a que si pecan contra el Señor, vayan, se arrepientan, se reconcilien con Él. Y si continuamos con nuestro estudio, con nuestra carta, 1 de Juan, capítulo 5, vamos con nuestra lectura. Seguimos en el versículo 16, 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Aquí, esta frase de pedirá y Dios le dará vida, es algo que puede chocar en nuestra mente, porque ¿cómo es posible que una persona pueda dar vida a otra si nosotros sabemos que el único que puede dar vida y salvación es nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Juan con que se pedirá y Dios le dará vida? Quien usa una frase similar es Santiago, en Santiago 5:20. Vamos a Santiago 5:20 para ver cómo Santiago usa una frase algo parecida. Santiago 5:20. Ya que estamos ahí, dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta frase es muy parecido a lo que dice Juan cuando dice que se pida. Y aquí Santiago dice cuando el pecador se haga volver de su error, salvará de muerte un alma. La intención de ambos es cuando una persona está en un pecado, o incluso si es una persona que está enferma, nosotros realmente no podemos saber si esa persona cayó en esta enfermedad a raíz de un pecado o es una enfermedad natural, porque estamos conscientes que todas las personas
somos vulnerables a enfermarnos, nadie está exento de enfermarse por causas naturales. Pero aquí Santiago habla de que puede ser este pecado que lo haya llevado a estar postrado en una cama o con riesgo de morir. Entonces, él lo que trata de decir, al igual que Juan, es que quien va con esta persona y la visita, le pida que se reconcilie con Dios. Por si acaso existe algún pecado que no ha arreglado a cuentas con Dios, lo haga, y entonces cuando esta persona confiesa su pecado, recupera su relación con Dios una vez que fue rota por el pecado. Y otra vez, al restaurarse su comunión con el Señor, es que esta persona vuelve a tener esa vida de paz, de gozo, de armonía espiritual con el Señor. Es a lo que se refiere con que va a recibir vida. Nosotros debemos tener claro estos conceptos, esta perspectiva de lo que Juan está diciendo, para no pensar que si alguien va y ora por alguien o por un incrédulo, éste va a recibir vida. Eso no va a ocurrir. La salvación pertenece solo al Señor. Regresamos a nuestro texto en 1 de Juan 5, versículo 16. Vamos a ver la siguiente parte. Dice el apóstol: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Lo que Juan trata de decir es que si esta persona está en un pecado donde Dios ya ha decidido tomar su vida, ya no tiene sentido que se pida por esta persona o que se haga una intercesión, porque Dios ya ha determinado que va a tomar la vida de esta persona. Y podemos ver que esto ha ocurrido y Dios lo ha manifestado. Por ejemplo, en Jeremías 7:16. Vamos a Jeremías 7:16. Jeremías 7:16. Dice el profeta Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Aquí el profeta Jeremías recibe estas palabras del Señor diciéndole: ya no pidas por el pueblo de Israel, ya no intercedas por él, ya no ruegues, porque yo ya he determinado que el pueblo va a ser destruido, que el pueblo va a ser exiliado. Y lo vuelve a hacer en varias ocasiones el Señor. En Jeremías 11:14, en 14:11, le dice estas mismas palabras: ya no pidas por Israel, ya no le llores, ya no le ruegues por él. Yo he decidido que el pueblo de Israel va a ser destruido, va a ser exiliado. Esto mismo puede pasar con un creyente que está en este pecado de muerte. Sin embargo, esto no significa que no llevemos a cabo esta acción de pedir, de rogarle a esta persona que arregle sus cuentas con Dios, pues nosotros no sabemos si esta es la voluntad del Señor, aunque inconscientemente también debemos, o conscientemente debemos saber que puede ser que así sea. Nosotros también debemos tener presente que esto es bíblico, como vimos en 1 Corintios 11:30. Cuando alguien toma la cena del Señor indignamente, Dios puede traer enfermedad o la muerte a un creyente. Regresamos a nuestro texto en 1 de Juan, capítulo 5.
Primera de Juan, capítulo 5. Ya vimos el verso 16, ahora vamos al versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Nosotros en este momento, o nosotros debemos tener claro que todo pecado rompe, viola, quebranta, transgrede la ley de Dios. Como lo menciona Santiago en 2:10, quien viola uno solo de los mandamientos se hace culpable de toda la ley. Por lo tanto, podemos concluir que no tiene ningún sentido clasificar los pecados. Nosotros debemos anhelar, nuestro corazón debe desear no pecar contra Dios. Y si pecamos, como dice el apóstol Juan, podemos ir delante del Señor y arrepentirnos y reconciliarnos con Él. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Él nos va a limpiar de toda maldad. Entonces, yo te invito, mi hermano, a que si pecas, por muy pequeño que puedas pensar que es tu pecado, no dejes que crezca, no dejes que se vuelva alguien o algo que termine destruyendo tu vida espiritual. Nosotros sabemos de muchos creyentes, de muchas personas donde ha habido ministerios destruidos, pastores que ya no pudieron más estar en el púlpito a raíz de pecados que dejaron que fueran creciendo. Ningún pecado empieza gigante, todo pecado empieza como algo pequeño, que va creciendo y termina apagando nuestra vida espiritual. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros somos creyentes verdaderos, debemos estar totalmente alertas, siempre alertas contra el pecado, porque eso es letalmente peligroso para nuestra vida espiritual. Yo te invito a que si estás en algún pecado, mi hermano, mi hermana, te arrepientas y te reconcilies con Dios, no importa que sea pequeño o insignificante. Y nunca intentes justificarte delante de Dios donde algunas personas dicen, es que Dios me comprende por lo que estoy pasando. Es que Dios sabe por qué lo hago. No, Dios nunca va a aceptar ningún pecado. Todo pecado es una ofensa para el Señor. Por muy pequeñito que para ti parezca, un pecado para un Dios 3 veces santo siempre va a ser algo ofensivo. Arrepiéntete y reconcíliate con tu Señor. Nosotros esta tarde hemos visto cuál es el pecado de muerte. Vimos la postura de los católicos romanos que dividen pecados capitales y veniales. Y también vimos las dos posturas más aceptadas por los estudiosos sobre el pecado de muerte. Una que se refiere a que son falsos creyentes o personas que son incrédulas, pero que en algún momento se hicieron pasar por cristianos, si así lo podemos decir. El pecado de muerte es la apostasía, es ese rechazo a nuestro Señor Jesucristo, a su muerte en la cruz, a su sacrificio por nosotros. Una vez que lo abrazaron por un tiempo, ese pensamiento, esa idea, a tal punto que muchas veces pudo, como los camaleones, mimetizarse entre los cristianos. No estoy hablando de los que no son creyentes y rechazan abiertamente al Señor. Ellos están en pecado de muerte y todos lo sabemos abiertamente, porque como dice el apóstol Juan en el capítulo 3, 18, donde habla de que todo aquel que no cree en el Señor ya ha sido condenado porque no ha creído en Él. Y la otra postura se refiere
a verdaderos creyentes que han persistido en un pecado o en una serie de pecados y Dios decide tomar su vida, como vimos el caso de Ananías y Zafira, como lo menciona Pablo, para aquellos que han tomado la cena del Señor indignamente. Nosotros también hoy vimos que todo pecado ofende a nuestro Señor y que no existe ninguna justificación humanamente agradable que para Dios sea aceptable un pecado. No lo existe. Por eso yo te invito a, si eres alguien que no cree en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo te invito a que reflexiones en tu vida cómo está delante de Él. Viene a mi mente en este momento el caso de una joven que este fin de semana, precisamente en España, decidió que su vida terminara a través de lo que llaman una muerte asistida. Y reflexionaba con mi esposa. Ella me decía, ¿te imaginas? Esta joven, ciertamente ella habla de que sufrió mucho, de que padeció mucho, pero nosotros no vamos a cuestionar el dolor y el sufrimiento que esta persona ha pasado. A nosotros no nos corresponde eso, solamente ella sabe todo el dolor que pasó y que ha estado viviendo. Pero me decía mi esposa, ¿te imaginas? Ella buscó terminar con ese dolor, con ese sufrimiento, a través de terminar con su vida. Pero esta persona terminó aquí su vida. Pero cuando llegue delante del Señor, si ella no creyó en Jesucristo como su Salvador, su dolor no terminó, su dolor apenas comenzó. Eso es muy triste y yo te invito a que tú no tomes la puerta equivocada tratando de huir del dolor, del sufrimiento. Yo te invito a que escojas el camino correcto que lleva a la vida, que escojas seguir a Jesucristo, que te arrepientas de tus pecados y te reconcilies con Él para que puedas tener una vida de alegría, de paz, una vida donde ya no va a haber dolor ni sufrimiento, porque el dolor de este lado de la eternidad tiene fecha de caducidad para los que están en Cristo, mas para aquellos que no están en Él, el dolor todavía no comienza realmente. Por eso te invito a que te reconcilies con Dios, a que le pidas perdón. Y a ti, mi hermano, si eres un verdadero creyente y estás en algún pecado, te invito a que te reconcilies con Dios. Yo te invito a que ajustes cuentas con tu Señor y puedas recuperar tu vida espiritual, tu comunión con el Señor y sentir otra vez ese gozo, esa paz, esa armonía con tu Creador. Vamos a orar. Señor, esta tarde te doy gracias.